Volvemos a los periodistas y hoy tenemos el privilegio de que nos acompañe el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra, a quien le damos la bienvenida. Julio, bienvenido a los periodistas. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias, Julio. Pues qué arranque de gobierno, Julio Scherer. Qué arranque de gobierno. Fue como una gran sacudida, pero yo siento como que no acaba de cuajar como que ya se tardaron en el arranque, como que ya llevan muchos meses en el arranque. No, yo siento que al contrario, yo creo que tenemos muchas cosas que informar. Creo que el presidente ha hecho muchísimas cosas, por lo menos en lo que tiene que ver con mi área. Ha habido un montonal de reformas que tienen que ver con los temas de la anticorrupción, con los temas de la austeridad, con los temas de los derechos sociales de los ciudadanos. Yo creo que a mí se me ha hecho muy poco el tiempo para la cantidad de cosas que hemos desarrollado, para la cantidad de reformas que tenemos. Entonces yo creo que la verdad la actividad del presidente es enorme y creo que la cantidad de logros en materia de reformas y de trabajo legislativo ha sido muy grande. Y sin embargo el presidente apenas pidió un año más, después de que había dicho, por ejemplo en el caso de la inseguridad y de la violencia, que los efectos positivos iban a comenzar a sentir en los primeros 100 días de gobierno. Luego pidió 6 meses para ver resultados positivos y ahora, no solamente en el caso de la inseguridad y la violencia, sino en general pide un año más, porque lo nuevo no termina de nacer y lo viejo no termina de morir. Un año más para consolidar lo que se está haciendo. O sea, son muchos programas, son muchas cosas nuevas. Ya se nota una tendencia que yo creo que es plausible en la parte de la inseguridad. Ya tenemos datos muy buenos en muchos estados. Por supuesto tenemos algunos en donde se tiene que mejorar. Las condiciones en general de las policías locales y municipales no es buena todavía, habrá que hacer mucho en ese sentido, pero la creación de la Guardia Nacional, la nueva legislación en materia penal, esas nuevas leyes que nos están ayudando a fortalecer, digamos, el Estado de Derecho, están ayudando y van a ayudar muchísimo. Entonces creo que ese año que está pidiendo adicional el presidente va a servir muchísimo para consolidar esto. En la parte de los programas sociales, el primer año que tiene casi de gobierno el presidente de la República ha servido para iniciar todo un proceso nuevo. Teníamos prácticamente puros programas que eran de carácter electoral y hoy tenemos programas en donde la gente puede recibir sus apoyos sin pertenecer a ningún partido, sin tener que hacer ningún tipo de ofrecimiento, de servicio, de nada. Se está tratando de que los apoyos lleguen directamente a las personas, entonces creo que es un cambio sustantivo y eso no se logra de la noche a la mañana, entonces creo que un año hasta me parece poco tiempo para consolidar todo lo que se está transformando en el país. Siento que la actividad ha sido muy intensa, los cambios muchos y los logros muy abundantes. El presidente habla de haber casi hecho una reforma, una nueva constitución cuando se refiere a pues todo lo que se ha hecho en la parte legal. ¿Tú te sientes satisfecho, Julio, de lo que han hecho hasta ahora y qué es lo que viene como para quedar realmente satisfechos? Yo me siento satisfecho con el trabajo que he hecho al lado del presidente, porque ha sido muy satisfactorio servir a un hombre que está siempre pendiente de hacer cambios en función de los demás, en función del servicio a las personas, pero sobre todo en función de un proyecto que no es nuevo, de convicciones muy hondas y diría que hasta de sueños de este hombre que tiene una virtud enorme, el servicio a las personas más desprotegidas. Creo que servir a una persona así siempre es muy satisfactorio. Entonces, aparte de lo que se puede hacer en lo institucional, en lo personal es una satisfacción muy grande. Por eso yo me siento muy tranquilo y muy satisfecho de lo que hemos hecho.
La violencia y la economía son dos problemas que están presentes. Tenemos una economía paralizada, crecimiento cero proyectado para este año. Hay a pesar del punto de inflexión del que Alfonso Durazo, secretario de Seguridad, dijo hace apenas 15 días, pues hay un problema de violencia y de inseguridad que no cesa. Quizá este año cierre como el año más cruento en materia de violencia en la historia reciente del país. Y de pronto el presidente saca temas o anda muy beligerante. ¿No es tiempo de que el presidente también se serene como él recomendaba a los anteriores presidentes? Economía primero. Economía de México, yo creo que no solo hay que verla por el nivel de crecimiento, sino por el nivel de desarrollo, como bien lo ha manifestado muchas veces el presidente de la República. Pero también hay que compararla con el mundo. O sea, el mundo está en un nivel de estancamiento muy importante. Se critica a México, pero se pierde de vista el entorno. Es un entorno muy complicado, muy difícil, y México está haciendo un trabajo, yo creo que muy importante. El presidente de la República está haciendo un esfuerzo muy grande porque el gasto no se caiga, porque la economía vaya en la medida de lo posible lo mejor que se pueda. Violencia, hemos dicho muchas veces, ya lo repitió el secretario Durazo, y creo que es la misma visión que tiene el presidente. Entregaron esto hecho un cementerio, y la violencia no se arregla de un día para otro. Las inercias son muy grandes. Es imposible contener a la violencia cuando hay una dinámica de violencia que se alimenta con violencia. Entonces, será un trabajo que se tenga que ir haciendo poco a poco. Pero, por supuesto, ya hubo un punto de inflexión, ya se está reduciendo, ya tenemos indicadores muy buenos. Digo, por ejemplo, el robo de vehículos es un indicador que habla por sí solo de las cosas que se están haciendo, pero hay otros indicadores en donde también el gobierno va muy, muy bien, que desafortunadamente están en esta cifra negra de los delitos que desafortunadamente no tienen un indicador que sea absolutamente medible y que no se pueden medir con absoluta claridad. Ahora, yo creo que eso de que el presidente se serene, el presidente está muy sereno y está muy tranquilo. Un hombre que puede conducir a un país en la condición en la que le entregaron a México, lleno de violencia, con una crisis económica como la que teníamos, con un proceso de corrupción como el que había, con una desintegración social como la que existía, pues yo creo que se requiere de una gran serenidad y un gran aplomo para irle dando sentido a esto. Por supuesto, hay a muchas personas que no les gusta el cambio, ni irse acoplando a estas nuevas condiciones. Antes todo era recurrir pues a los amigos, a los conocidos, a los que tenía uno de recomendados ahí en el gabinete o lo que fuera, y hoy no. Hoy todo tiene una mayor transparencia, una mayor claridad. Hoy, como dice el presidente, no hay consentidos, sino las cosas se manejan de otra manera. Y creo que eso es difícil. Digo que beligerante el presidente porque alude, como ocurrió este fin de semana, hasta un golpe de Estado. No sé si sea una lección de historia didáctico, pero genera una convulsión en el ámbito político deliberada. No podría ser de otra manera. El presidente siempre hace reflexiones de orden histórico. Y desafortunadamente no nos podemos acostumbrar a eso, pero siempre lo ha traído en cada uno de los discursos que hace el presidente de la República. Cuesta mucho trabajo acostumbrarse a un lenguaje como el que tiene el presidente, que es un lenguaje muy franco y muy claro. Cuesta mucho trabajo porque siempre hemos estado acostumbrados a un lenguaje de la autoridad mucho más cuidadoso, mucho más del discurso priista, en donde siempre se cuidan las palabras para que nada vaya a incomodar
o al sector privado o al sector del exterior. El presidente habla con absoluta claridad y transparencia y dice lo que tiene que decir y como lo piensa que lo tiene que hacer. Y el presidente no se anda con medias tintas, pero siempre tiene referencias de orden histórico, tiene sus personajes, platica con absoluta claridad y así es. Pero ahora fue particularmente complicado hablar de un golpe de Estado después de las referencias que hubo con lo de, pues con lo del general, por ejemplo, este general que fue subsecretario Gaitán, que fue subsecretario con Felipe Calderón, pues sí el tuit fue como, pues espérame, ya estamos entrando en la etapa en la que sí realmente estamos en ese riesgo. A eso se refiere seguramente Álvaro. Ahora, a ver, yo te pongo otro ejemplo donde el presidente sí es confrontador y le gusta además, digo, lo entiendo. La prensa. O sea, agarra y luego ya le puso unas par de cachetadas a La Jornada, que es el que le faltaba, y luego le puso unas cachetadas a Proceso, bueno, hasta nosotros, sin embargo, le tocó la suya. O sea, y sí genera como una idea de que está en confrontación con la prensa, ¿o no? El presidente no se confronta, o sea, el presidente lo que hace es, tiene su propia opinión y la pone en la mesa. Nunca ha habido un hombre más acosado por la prensa que López Obrador. Perdemos 18 años de memoria, o 21, porque desde que fue presidente del PRD, yo diría desde antes. Desde 40, desde que estaba en Tabasco, en todo caso, desde que nació. O sea, nosotros lo hemos dicho aquí. López Obrador ha sido un hombre muy, muy golpeado por la prensa y López Obrador siempre ha enfrentado eso. Entonces, esta conducta de López Obrador no es nueva. Así es y así seguirá siendo. No se va a callar López Obrador frente a cualquier crítica. López Obrador es López Obrador y yo creo que esa es una virtud del presidente. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a presidentes que se callan para ser No, pero también se equivoca, Julio. Amables con la prensa y con los medios. Yo no me quiero confrontar con tal y con tal medio. Bueno, este presidente es distinto. Este es un presidente al que le gusta la polémica. Y ahora los medios salieron pues con que no les gusta que el presidente polemice, sino les gusta solamente que el presidente contesta lo que ellos le quieren, ¿cómo se va a preguntarle? No, este presidente tiene sus propias opiniones, las dice y las pone sobre la mesa. Y está puesto a que sobre eso haya, ¿cómo se llaman? Respuestas y entra el tema y entra a los diálogos fuertes. Y yo creo que, pues está bien, es una nueva dinámica, es un nuevo país y hay que entrarle. Sí. ¿Nos aguantas un corte muy breve, Julio? Vamos Adelante. a ir a un corte. Ya estamos de regreso aquí en Los Periodistas y estamos en una conversación, por si usted nos está acompañando ahora en este momento, estamos en una conversación con Julio Scherer, el consejero jurídico de la presidencia, y hablamos casi de todos los temas, hablamos casi del presidente, es de lo que estamos hablando. Pues un presidente que es un presidente no solamente con una enorme legitimidad, sino con un enorme sustento, respaldo popular. Pero yo le preguntaba, le decía a Julio, usted que nos está escuchando, de pronto las posiciones beligerantes del presidente. Él es así, siempre ha sido tabasqueño, siempre ha sido muy frontal, muy claridoso en su manera de comportarse, con todo tipo de gente, incluyendo con la iglesia en algún momento, con la prensa no se diga, pero por ejemplo en el caso de esta alusión histórica al golpe de Estado contra Madero, pues se da en un contexto en el que el general, el ex subsecretario de la Defensa Nacional Gaitán, hace críticas al actual gobierno. Pareciera que el gobierno tiene información sobre una intentona de asonada. ¿Es eso, consejero jurídico? No, ya lo dijo hoy el presidente de la República. Gaitán es imprudente al hacer los comentarios que hizo y yo creo que con eso el presidente cierra este capítulo y a otra cosa.
Al hablar, bueno, un golpe de Estado pues, no tiene necesariamente que ser a partir de los militares. A lo mejor, pues cayeron las piedras así y rodaron hacia allá. Pero pues un golpe es un golpe. Se ha hablado siempre, por ejemplo, de lo que hacen los empresarios, un grupo de empresarios muy concreto, muy específico, que son opositores de Andrés Manuel, no de hoy, de hace 20 años, que han sido opositores y que han estado permanentemente pues, operando en contra del presidente. ¿A eso se podría haber referido? Pues lo pudimos ver, por ejemplo, con la parte del aeropuerto, ¿no? Del aeropuerto de Santa Lucía. Es una manera de bloquear los proyectos y los programas del presidente de la República. Generar 140 amparos, generar más de 8 suspensiones definitivas para tratar de impedir un proyecto, pues es un golpe a los programas y proyectos del gobierno federal en su conjunto. Entonces, yo creo que hay parte y parte de estas cosas, ¿no? Yo creo que es un tema en esta parte totalmente cerrada, pero creo que igual que Andrés Manuel ha sido una persona que ha sido muy, pues sí, muy afectada siempre en términos de la información y la comunicación, y siempre ha sido muy golpeada. Yo creo que también en este año se ha visto cómo muchas personas que no coinciden necesariamente con el régimen han sido muy proactivos en términos de tratar de hacer cosas en contra de los proyectos y programas del gobierno, cosa que en otros gobiernos no se veía, simplemente se replegaban estos actores y punto. Aquí no. Pero el presidente no esperaba eso. Digo, porque son casi enemigos, es la némesis de Andrés Manuel. Bueno. Coparmex, Gustavo de Hoyos, los mismos Claudios X, etcétera. No sé si lo esperaba, pero lo estamos viendo y así está. Y los estamos, digamos, combatiendo desde el punto de vista legal. Y tan ha sido legal y cuidadoso el presidente que no empezó Santa Lucía hasta que no se acabó con la última suspensión definitiva en ese caso. Entonces, no solo ha sido cuidadoso, sino ha sido respetuoso de cada una de las leyes. ¿Eso ya está finiquitado? Totalmente del aeropuerto. Totalmente finiquitado. Estamos hablando con Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico del Ejecutivo Federal del presidente Andrés Manuel López Obrador. A ti se te identifica, Julio, como el operador del presidente por razones obvias con el Poder Judicial. Y también se señala al presidente López Obrador de pretender, de tramar, apoderarse no solamente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de todo el Poder Judicial y del poder, inclusive del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú eres el operador directo con el presidente de la Corte, con el presidente del Tribunal Electoral. El presidente es un hombre respetuoso de los poderes. El presidente ha sido muy cuidadoso. Ahora que se planteó una reforma para el Poder Judicial, el presidente declaró que el Ejecutivo no va a participar en esta reforma porque es respetuoso y pretende que el Poder Judicial se reforme desde el Poder Judicial. El presidente de la República respeta al presidente de la Suprema Corte y presidente del Consejo de la Judicatura Federal. El presidente tiene una visión absolutamente clara y transparente de lo que tiene que ser la separación de los poderes en México. Y está convencido de que solo así podemos aspirar a una democracia absoluta en este país. Nunca aspiraría a controlar un poder que no fuera el Ejecutivo Federal. Ahora el Poder Judicial, ya esta es una opinión completamente tuya, personal. ¿Tú crees que el Poder Judicial tenga la capacidad para reformarse solito, por sí mismo? Por supuesto, el Poder Judicial es un poder muy importante y estos ministros y este presidente de la Corte en particular tienen toda la capacidad para hacer un trabajo espléndido para reformarse desde adentro.
van a ser seguramente un proyecto espléndido de reforma, porque esto se requiere. Es un poder que necesita mejorar yo creo que en todos sentidos. Ya hizo un diagnóstico en la Cámara de Senadores el ministro Saldívar, y yo creo que de eso habla la necesidad de que este poder se reforme. Entonces, estoy cierto de que se puede y de que lo van a hacer. Julio Scherer Ibarra, ¿por qué el Ejecutivo no ha promovido una acción de inconstitucionalidad contra la reforma aprobada por el Congreso de Baja California para ampliar de 2 a 5 años el periodo de Jaime Bonilla? El presidente López Obrador ya se pronunció en términos de lo que pasó en Baja California. Y el presidente López Obrador dijo que está totalmente en contra de lo que pasó en Baja California. Pero el presidente López Obrador también es respetuoso del Poder Judicial y sabe el peso que tiene el Ejecutivo en las decisiones que pueda tomar el Judicial. Entonces el presidente, sabiendo que hay 4 acciones ya en el Poder Judicial, dice, ¿para qué cargo una 5ª acción de inconstitucionalidad al Poder Judicial con el peso que tiene todo el Ejecutivo Federal, que eso pueda hacer que el Judicial pueda tomar una decisión distinta a la que pueda tomar? Claro. Yo ya me pronuncié en lo personal. No estoy de acuerdo en lo que se hizo en Baja California. Que ellos decidan lo que quieran decidir. ¿Y tu punto de vista sobre Baja California debe ser el periodo solamente de 2 años? Yo creo que está muy claro lo que ya pasó. No creo que tenga mayor discusión. Estoy cierto de que hay una constitución sobre la que se votó y punto. 2 años. Como debe ser. Julio Ibarra, muchísimas gracias por Julio acompañarnos. Scherer Ibarra. Sí, Julio No me Scherer quites Ibarra. mis ¿Por qué apellidos, por favor. te quité? Oye, No desconozcas qué a mi papá, barbaridad. yo Sobre te ruego. todo de Julio Además, Scherer García, el que los hombre. hermana a ustedes dos. No, por Claro. favor, yo te ruego. Muchísimas gracias por acompañarnos. Julio, Gracias. gracias. Álvaro, muchas gracias. Volvemos. Gracias. Volvemos.